Va a comenzar la doctora Mariela Sierra. Bueno, nuevamente agradecer a los doctores que están presentes. En esta oportunidad entonces les voy a mostrar también un pequeño trabajo mostrando la aplicación del panel gastrointestinal FilmArray en el diagnóstico de diarreas en pacientes pediátricos. Bueno, brevemente, las diarreas están asociadas a alta morbilidad y mortalidad en niños. A su vez, están asociadas a un alto número y gran diversidad de agentes etiológicos entre bacterias, virus y parásitos, lo cual hace que la identificación del agente causal sea dificultosa y que se requieran una gran batería de pruebas para llegar al diagnóstico. El diagnóstico etiológico rápido y específico es indispensable para el manejo del caso, para iniciar la terapia apropiada y para tomar las medidas epidemiológicas, y es aquí donde el FilmArray también hace su aporte. El objetivo del trabajo fue comparar, del mismo modo que el anterior, la utilización del panel gastrointestinal en el diagnóstico de gastroenteritis infecciosa respecto a las metodologías utilizadas de rutina. Los criterios que tomamos para la inclusión de los pacientes se basaron en un algoritmo, en forma general, el algoritmo que está planteado por la Clínica Mayo para la utilización de este panel, que lo aplicamos a los pacientes pediátricos, en donde se incluyeron pacientes menores de 6 años que consultaban a la guardia del sanatorio de niños, que presentaban diarrea con más de 7 días de evolución, diarrea relacionada con viajes o diarreas con signo de gravedad, como fiebre, disentería, dolor abdominal, deshidratación en pacientes inmunocomprometidos. El desarrollo, digamos, que fuimos teniendo de la aplicación de los paneles, también fueron surgiendo pacientes internados que los doctores consideraban que era necesario un diagnóstico rápido, así que se incluyeron también pacientes internados que requerían la utilización del panel según el criterio médico. En este caso, los métodos de rutina que se emplean normalmente son el examen directo y el coprocultivo, las PCR para coli productoras de toxinas tipo Giga, la PCR para Clostridium productor de toxina, búsqueda de Campylobacter, Yersinia, búsqueda de rotavirus, adenovirus y ganovirus. Esto se realiza a partir de una muestra de materia fecal, que del mismo modo que las muestras para respiratorios tienen que derivarse de las distintas áreas que donde se van a realizar los estudios. Para el panel gastrointestinal se requiere una muestra de materia fecal, una muy mínima cantidad, digamos, con un hisopado de un pañal de un bebé con diarrea suficiente, muestra para llevarlo a cabo, que se coloca en un medio de transporte y a partir de la cual se pueden detectar esta cantidad de patógenos, incluidos bacterias, distintos tipos de coli y Shigella diarrogénicas, parásitos y virus. A partir de, como les decía, de una única muestra. Los resultados que obtuvimos los separamos en pacientes ambulatorios y pacientes internados, ya que digamos, las consideraciones son diferentes. En los pacientes ambulatorios, que son los que consultaban a la guardia, sigo haciendo lo mismo, perdón. Consultaban a la guardia, en todos los casos, fueron 8 pacientes en esta ocasión, se detectó un patógeno bacteriano, como pueden observar, en algunos casos hubo coinfecciones también, mientras que en el examen directo y el coprocultivo fue negativo. En un solo caso se buscó Campylobacter, que también fue negativo. En los pacientes internados, acá tuvimos casos de FilmArray no detectables, que ya nos van a contar un poco los doctores, pero estos resultados no detectables también significan un aporte muy importante para el diagnóstico, porque había casos de pacientes que habían sufrido una quimioterapia, que venían con tratamiento antibiótico prolongado, que presentaban diarrea hemorrágica, entonces el resultado no detectable orientaba al diagnóstico de esa diarrea, por ejemplo. Después, vamos a charlar un poco más sobre estos casos. Como vemos acá también, los exámenes directos y coprocultivos fueron negativos. En algunos casos se solicitaron también pruebas complementarias, como la PCR para coli productora de toxina, y que fueron detectables en algunos casos y en otros no. Este paciente, se le detectó una salmonela de forma muy rápida, después se dio también positivo el hemocultivo, así que este resultado también sirvió para el manejo del paciente. Si lo vemos en forma esquemática, los métodos de rutina, un 12,5% de las muestras fueron positivas nada más, mientras que sobre el total de las muestras, el 75% de las muestras fue positiva por el panel.
si analizamos pacientes ambulatorios e internados por separado, los pacientes ambulatorios hubo un 25% de coinfecciones, predominando la infección por Campylobacter, y en algunos casos de coinfección también estaba el Campylobacter presente, mientras que los pacientes internados, el 50% de las muestras fue positiva y también presentó un 25% de coinfecciones. Los N son bajos, por lo que el porcentaje por ahí es bastante relativo, pero en forma esquemática se pueden observar claramente las proporciones. Entonces, la comparación general, vemos que el panel gastrointestinal detectó mayor porcentaje de muestras, detectando al 100% de las muestras ambulatorias y un 50% de muestras positivas en internado. Y la gran diferencia de las dos metodologías es el tiempo en que se entregó el resultado al médico. El resultado del FilmArray se informaba en un plazo máximo de 3 horas a partir de que habíamos recibido la muestra, digamos. La muestra en pacientes ambulatorios dependíamos de que, además de que haya ido a la consulta, la mamá llevara la muestra al laboratorio y nosotros la recibiéramos. Así que por ahí esos tiempos se demoraban un poco más, pero en realidad desde que la muestra llega al laboratorio hasta que se informa al médico no pasa más de 2 horas con seguridad. Mientras que para los métodos de rutina de cultivo, como mínimo tenemos 48 horas para esperar por lo menos el primer resultado del coprocultivo. Y cuando comparamos los costos y comparamos toda la batería de prestaciones de rutina, si se pidieran todas, es prácticamente el mismo costo. Digamos, pedir el FilmArray, que tenemos el resultado a partir de una única muestra en 1 hora, que pedir todo el resto de batería de pruebas. Como conclusiones generales, bueno, el panel gastrointestinal FilmArray mostró mayor sensibilidad, una disminución significativa del tiempo de obtención de los resultados, mostró gran utilidad en diagnósticos diferenciales que evitaron internación o endoscopías, por ejemplo, y permitió detección temprana de pacientes con probabilidad de desarrollar síndrome urémico, que son por ahí unos casos interesantes que podemos charlar ahora. Y llegamos a lo mismo, digamos, todo esto apunta a que haya una decisión clínica que esté basada en información precisa, rápida e integral. Gracias. Vamos a contarles un poquito más acerca de nuestros próximos panelistas. El doctor Pablo Candarles, especialista de pediatría, médico cirujano, trabaja en el servicio de gastro del Sanatorio de Niños y en la guardia del Sanatorio de Niños. La doctora Natalia Giordani es médica pediatra, residente de 3er año del servicio de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica del Sanatorio de Niños de la ciudad de Rosario, y también trabaja en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela como jefe de residentes. Y la doctora Silvia Siacaluga tiene la especialidad de terapista intensiva pediátrica y es coordinadora clínica en la internación del Sanatorio de Niños de Rosario. Bueno, me gustaría que nos cuenten un poco la experiencia que tuvieron con esta tecnología. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y primero un poco para comentarles el contexto que nos toca vivir como pediatras con una familia que viene con un chico que está haciendo cacas con sangre, ¿no es cierto? Siempre uno que ve sangre le aumenta más gravedad a todo, entonces. Y a nosotros, como pediatras, las disenterías nos dan una gran responsabilidad, que es descartar el síndrome urémico hemolítico. Y en eso Argentina tenemos que estar atentos porque somos uno de los países que más casos tiene reportado el síndrome urémico hemolítico. En el mundo no hay tanto, no se habla tanto porque no tienen casos y nosotros somos un poco los que llevamos la cabecera y tenemos que ser responsables en el diagnóstico. Entonces, bueno, volviendo a lo de tener que definir un diagnóstico y tener el tema de los tiempos, porque muchos de estos pacientes, la diferencia con los respiratorios eran pacientes que estaban por ambulatorio, entonces tenemos que definir si lo internamos o no, y no es lo mismo tener una muestra que espera 48 horas a tener una muestra que el resultado en 3 horas como mucho, porque en algunos casos fue más rápido, nos decía, bueno, nos orientaba a qué hacer con ese paciente. Entonces, en primera instancia, digamos, para nosotros fue la verdad que muy útil desde el paciente que se internaba o no se internaba. Y después, en los pacientes internados, hubo un caso muy particular que fue un nene que ingresó, no sabíamos la etiología, tenía una disentería y bueno, con el correr de las horas tomamos la muestra y cuando nos informan el resultado, que fue muy pronto, tenía la toxina positiva, la toxina Giga de la Escherichia coli 0157. Entonces ahí dijimos, bueno, a ver, este paciente lo miramos más de cerca
se repitió la analítica y ya estaban algunos marcadores de síndrome urémico hemolítico, o sea que ese paciente recibió un tratamiento mucho más temprano que cualquiera de los otros que llegamos siempre tarde, cuando ya están desencadenando el síndrome y la falla renal, ¿no es cierto?, que es lo que más nos asusta, ya está mucho más avanzada. Así que bueno, ese es un caso para comentarles, pero los doctores tienen más. Sí, doctor. Bueno, como la doctora Natalia les comentaba, nos parece un panel muy importante en nuestro trabajo diario como pediatras y nosotros como gastroenterólogos. Hemos tenido muchos pacientes justo en la época del año donde se producen mucho las disenterías, han consultado muchos pacientes a la guardia con este problema, les hemos tomado la muestra y la verdad que nos hemos sorprendido los resultados que hemos obtenido. Si bien la mayoría de los pacientes no requirieron internación, sí, al tener este tipo de panel con los resultados, nosotros podemos ejercer un seguimiento más cercano del paciente, justamente para lo que nombrábamos, que es tratar de evitar el síndrome urémico hemolítico. Con respecto a los resultados, nos pareció interesante comparar con los métodos habituales. Todos sabemos que los métodos habituales para la obtención de estos gérmenes demoran 48 horas, en algunos casos son más días. Nos ha tocado a nosotros que demoren más días en tener el resultado y entonces nos parecía importante y nos da mucha emoción este método, como en tan pocas horas tener un resultado y entonces poder aconsejar a los padres y generalmente darle un diagnóstico certero a los padres. En los chicos, cuando ustedes se imaginarán, todos tienen chicos, cuando uno ve sangre en la caca, los padres vienen asustados. Nos ha pasado mucho, vienen asustados y necesitan respuestas. Y por ahí quizás antes no teníamos la respuesta adecuada y entonces teníamos que esperar la evolución del paciente hasta obtener los resultados. Hoy en día, con este FilmArray, tenemos la oportunidad de aconsejar a los padres o decirle qué puede pasar con su hijo en los próximos días. Así que la verdad que estamos muy contentos, esperamos poder seguir utilizándolos y bueno, Silvia. Buenos días y gracias por la invitación. Como dijeron los doctores, cuando uno encara una diarrea invasiva, hablamos de nuestra experiencia no solamente en la internación sino en el consultorio, en los últimos 25 años de nuestro trabajo, digamos, nunca pudimos haber tenido algo tan bueno como esto, porque siempre esperábamos más de 48 horas, siempre nos pasa el sábado a la tarde, el domingo a la mañana, viernes a la noche. Nunca es lunes a las 8 para empezar una muestra, y siempre la decisión clínica de si es grave, si no es grave, si lo medico o no, bueno, pero hace bacteriemia, hace fiebre, lo veo mal. Nosotros como terapistas siempre lo vemos mal, eso les aclaro también porque parece que siempre somos exagerados, pero en determinados pacientes fue sumamente útil y en uno de ellos, donde entró como una diarrea común, donde fue el paciente de la salmonela que luego también apareció en los hemocultivos, era un paciente por lo demás sano, que iba a jardín como cualquier nenito de 3 años. Nosotros, bueno, lo ingresa a la guardia, yo personalmente lo vi al otro día, no le vi nada especial, más que tener un cuadro de 6-7 días de gastroenteritis y que no habían sido siempre deposiciones con sangre, con un laboratorio que no decía mucho, además está decirles que le dije a la mamá que se quede tranquila, que todo iba a ir bien. El paciente no tuvo la evolución que esperábamos, empeoró, febril, persistente. Tuvimos la oportunidad de tomar la muestra porque empezó a tener deposiciones con sangre y cuando apareció la salmonela dijimos, uy, buenísimo, tenemos el malo. Empezamos a hacer el tratamiento empírico habitual y no era tan buena la salmonela, seguía persistentemente febril, bacteriémico y terminó siendo una salmonela resistente que a partir de que creció en los hemocultivos pudieron también identificarla y terminó con 14 días de meropenem endovenoso y vía central. Si no hubiéramos tenido este, digamos, método tan rápido, no hubiéramos tenido la eficacia, como decía el doctor, en el tratamiento, porque uno empieza, pero el tema después son todos los costos
y no es tan sencillo decir a una mamá que vamos a ir a quirófano a poner una vía central para tratar una diarrea. Y todo lo que también lleva después, porque como terapistas o internistas después decimos, pero si provocamos el SHU, y si le ponemos antibiótico y lo estamos empeorando. Ahora, eso se hace día a día, hemos tenido casos que no pasó nada, tratándolo empíricamente, y otros que sí. Y esa decisión es en el momento ahora, pero con esto en la mano y uno teniendo el aval, es mucho más sencillo. Que otros de los casos que nos parece muy interesante, que estaría bueno por ahí charlarles, los casos que el panel fue no detectable, porque en realidad el resultado no detectable para el diagnóstico diferencial de un montón de situaciones es sumamente importante para establecer o no una terapia. Tal cual. Eso que vos haces referencia nos sirve en varios casos. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal son pacientes que muchas veces presentan reagudizaciones, o sea, aumentan las deposiciones con sangre y no sabemos si está fallando el tratamiento en el que estamos o si sobreinfectaron con algún germen. Cuando llegan, son chicos que ya están sometidos a varias endoscopías, entonces la verdad que la familia ya viene tratando de regatear la endoscopía. Y bueno, con este panel que nosotros hacemos, si obtenemos por ejemplo el resultado de un Clostridium difficile, hacemos el tratamiento y si el paciente hace una mejoría clínica, ya sabemos que esa fue la causa de la descompensación y ese paciente no se somete a una nueva endoscopía. Estamos hablando de niños, digamos, o sea que anestesia, todo lo que implica para una familia y para el chico, ni hablar. Y ni hablar de lo que agilizamos los tiempos, porque si no, muchos de estos chicos son de afuera, vienen con todos sus bolsitos, los internamos, le hacemos la endoscopía, tomamos los cultivos, recién ahí definimos. Son 2 o 3 días de internación para decirles dónde estamos parados. Mientras que de esta forma, al menos lo infeccioso, si llegara a ser, porque obviamente que no siempre es, podríamos agilizar algunos pasos. Y otro es en los chicos oncológicos, que muchas veces tienen mucositis y no sabemos si son solamente mucositis o hay algún germen que está influyendo, ¿no es cierto?, que está desmejorando a este paciente. En ellos es lo mismo, evitarle una endoscopía, ni hablar en estos pacientes que tienen otras condiciones para llegar a una endoscopía, se nos hace muy útil cuando decimos, bueno, es infeccioso, tenemos el agente, lo tratamos y vemos cuál es la evolución. Sinceramente en esos casos nos ayuda muchísimo. Perdón, el doctor Candarle decía, y no me quiero olvidar de esto, tal vez sea para Fabián Fay, ojalá podamos seguir contando con esta tecnología. Preguntarte, Fabián, de qué depende, y de qué depende de que esto en otras instituciones, incluso en el sector privado y público también de la salud, se pueda aplicar de una forma más masiva. A ver, yo creo que tiene que ver con la evolución natural que tiene toda tecnología nueva, definir el alcance o el uso donde se va a dar. El equipo está acá en Rosario, está disponible para que se use en cualquier ámbito, o sea, esto no tiene exclusividad. Nosotros damos servicios en un montón de sanatorios, tenemos relación también con el ámbito público sin ningún problema. Y la idea es que esto se use correctamente. Lo que él decía creo que tiene que ver con el hecho de lograr que los financiadores en el ámbito privado lo paguen, que es una tarea a realizar y que la estamos haciendo. Creo que todas estas experiencias lo que permiten es mostrar que realmente vale la pena invertir en esta tecnología, aunque parezca a priori cara, porque ahorra muchos costos a futuro y sobre todo permite una acción en tiempo real para con el paciente, que entendemos que es el objetivo final de todos. Así que yo creo que se refería un poco a eso. Desde lo tecnológico no hay limitaciones, son test que están disponibles en Argentina, los tiene Biomería, están aprobados por ADMAT, con lo cual no hay problema en la continuidad tecnológica de eso. Perfecto. Sí, el tema del acceso que dependerá de cómo uno lo vaya armando, ¿no? Bien, ¿hay preguntas para los panelistas? Me parece que ya la gente quiere ir al break. Doctora, ¿quería agregar algo más? Por ahí a mí me interesaba también esto que decía Mariela de cómo evalúan un resultado negativo en un paciente internado y qué implica eso en términos de conducta, porque eso también es otra situación importante, ¿no? Sí, obviamente. Como comentaban estos pacientes, digamos, algunos pacientes que están o críticos o bien con alguna patología de base, el hecho de recibir un resultado negativo, muchas veces desde este tipo de pacientes nos dice, bueno, a ver, hay que seguir indagando. Pero un resultado negativo en un paciente ambulatorio nos autoriza también a mandarlo a la casa, que no es poca cosa, tal cual. Y bueno,
quería comentar un caso que justo es muy reciente estos días, que el otro día una paciente con un cuadro abdominal, séptica, bueno, nos planteaba, ¿no es cierto?, el diagnóstico de un megacolon tóxico, estaba en terapia intensiva, se hace el tratamiento y empieza a tener un comportamiento, digamos, poco habitual para un megacolon tóxico y empieza con deposiciones con sangre. Entonces ahí fue el momento, dijimos, por favor, el último kit y lo utilizamos. Y bueno, tomamos la muestra y la paciente empezó a presentar, bueno, plaquetopenia e insuficiencia renal. Y tomamos la muestra y nos viene una toxina Giga positiva, Escherichia coli 0,157, e hicimos el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico en una paciente que no lo hubiésemos pensado porque no le daba la edad, no le daba el contexto. Entonces realmente ahí dijimos, pero ¿cómo nos sorprendió, digamos, el germen, la paciente? Nunca lo hubiéramos pedido. No lo hubiésemos pedido, no lo hubiésemos Nunca pensado. Nunca lo hubiéramos pedido si no hubiéramos hecho el Filarray. Sí. Aparte, el motivo de ingreso de la paciente fue una constipación crónica. Una chiquita con un TGD y una constipación crónica, o sea que... Y con un síndrome oclusivo, o sea, era una constipación crónica de una paciente con vómitos fecaloides, o sea, no era un urémico hemolítico habitual. Y no tenía fiebre, o sea, era una constipación con una oclusión. Entonces, parecía que andaba todo bien en las primeras 72 horas, la pusimos en cuidado intensivo en inicio por todo el, digamos, el aspecto clínico y de traslocación bacteriana probable que tenía, por el aspecto que tenía, no sabíamos hasta dónde era quirúrgico, no la conocíamos del todo bien, y hasta que nos ubicamos era solo eso, una constipación, la verdad, y andaba casi para pasarla a cuidado común, pero empezó a desmejorar y cuando posteriormente hace deposiciones con sangre, los doctores piden el Filarray. Antes tampoco lo hubiéramos pedido. Claro. Bien, me parece que esta aplicación práctica es muy emblemática en cuanto a las posibilidades que tiene esta nueva tecnología, ¿no? Si no queda... ahora aparecen las preguntas. Bueno, vamos, ¿cómo no? No, esto es una pregunta más logística que no sé si es el ámbito donde tratarla. Para los derivantes del interior, ¿de qué forma se puede implementar para que recepcionen las muestras? Como porque uno de los panelistas dijo que esto siempre pasa un sábado o un domingo. Sí, a ver, nosotros para esta tecnología en particular, desarrollamos un servicio que trabaja 7x24. Esta es la realidad, porque digamos la aplicabilidad de esto es resolverlo en el momento que se necesita. Obviamente que cuando uno está dentro de la ciudad, o sea, nosotros dentro de la ciudad de Rosario nos manejamos, buscamos las muestras y realizamos el ensayo. Y con relación al interior, digamos, lo que hay que saber es que si hay un caso de esto y se quiere enviar, coordinaremos la logística de acuerdo a las características que tenga esa muestra, qué día de la semana fuera, cómo lo podríamos traer, pero lo que está claro es que cuando llega al laboratorio se hace. O sea, tiene prioridad, estas muestras tienen prioridad absoluta para su proceso. Claro, porque si nosotros implementamos esto, le damos difusión en nuestras ciudades chicas, grandes, medianas, la presión que vamos a tener por el resultado, diciéndole que es rápido, va a ser importante, tanto del médico como de los familiares. Sí, no, la idea en esto es, nosotros, el equipo de biología molecular, ya de entrada cuando lo concebimos como una metodología para usarla rápida. En general lo que tenemos en el día cotidiano, trabajamos en 2 tandas, una a la mañana, otra a la tarde, cuando llega sale, por eso 3-4 horas generalmente está. Y la idea, digamos, es que si hubiera una situación de emergencia que requiera hacerlo durante la noche o los fines de semana, de la misma manera que lo hacemos con otras determinaciones, digamos, esto es una cosa más de nuestro servicio cotidiano, porque nos pasa no solamente con esto, nos pasa con citomegalovirus, nos pasa con cargas virales de HIV o diagnósticos que hay que hacer en términos así de corto tiempo, siempre ponemos a disposición el equipo para que lo realice. Perfecto. Así que si uno resuelve la logística, después estas muestras tienen prioridad. Como las muestras de líquidos cefalorraquídeos siempre se priorizan porque, digamos, son muestras que claramente atrás hay un paciente que está complicado. Perfecto, gracias. Quería agregar, que nosotros en esta situación la tenemos pensada para manejarnos con kits de toma de muestra, porque en realidad la materia fecal se toma en un medio de Cari-Blair líquido y el hisopado nasofaringeo en un medio universal de transporte, el cual se puede enviarse, una vez en ese medio, puede enviarse a temperatura ambiente, lo cual facilitaría el envío, excepto en los casos del panel de líquido cefalorraquídeo, que ahí sí requiere refrigeración, sería el único caso.
Pero después, una vez, como decía Fabián, se coordina, se da aviso del que se va a enviar, estamos atentos a la llegada y apenas llega se procesa, o sea, y apenas está el resultado se informa. O sea que la máxima demora sería el tiempo desde que se envía desde el laboratorio a CIDIC nada más. Muchas gracias.